Agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde. Agradezco a las autoridades presentes que nos acompañan, a la presentación del libro que nos convoca. Agradezco a la Universidad de Chile por acogernos en esta sala y a quienes nos acompañan en la mesa, que serán las personas que comenten el libro. También debo manifestar nuestro agradecimiento a cada una de las personas que hacen parte de este trabajo colectivo que se ha constituido en el libro que presentamos, como a tres de los autores que además actúan como editores responsables de la obra: a Andrés Núñez, Enrique Caliste y a Jenny Martínez Bo. La reinvención de la naturaleza en la Patagonia Aysén, título que presentamos, es el cuarto libro que hacemos de manera conjunta y bajo la iniciativa de Andrés y Enrique. Y viene a ser el tercero de la línea de geografía de la colección de ciencias sociales y humanas. Estos son las otras geografías en Chile: perspectiva social y enfoque crítico, geografía del devenir, narración y hermenéutica geográfica, y geografía imaginaria y el oasis del desarrollo, cambio climático y la promesa del futuro español. Este último es un texto de divulgación para un público un poco más amplio. Esta línea de trabajo, serie, sin duda va a enriquecer la colección, incorporando la reflexión crítica en torno del espacio y el desarrollo geográfico, aprendiéndolo desde sus dinámicas cambiantes e interacciones múltiples, contribuciones necesarias y que cada vez hacen más sentido cuando todo es transformado en mercancía, cuando la existencia misma, nuestra existencia en la Tierra, es también una disputa política. El libro que presentamos tiene como eje la Patagonia. Ese es el punto de partida para reflexiones que aquí se desarrollan en torno a la producción de una nueva racionalidad verde, su relación con el ecosistema del capital y la configuración de renovadas imágenes que se articulan como fundamento de, comillas, un nuevo mundo. Son varias preguntas que la base los autores se plantean luego del análisis de imágenes, deseos y discursos que circulan en relación al territorio austral, y a ellas intentan aproximar algunas respuestas. Desde la plataforma de una geografía cultural, el libro que hoy aquí celebramos busca ser un aporte para pensar de manera crítica los procesos económicos, sociales, culturales y territoriales que de manera conjunta en el Chile actual, que actúan de manera conjunta en el Chile actual en un escenario de crisis climática y ambiental. Una vez más, solo me resta agradecer a cada una de los autores de este libro y les alentamos a seguir reflexionando y buscando la manera de que estas reflexiones puedan alcanzar y tocar a una comunidad más amplia, es decir, que puedan encontrar eco más allá del campo disciplinar, más allá de la academia. En la mesa que decía tenemos a dos presentadores. Ella es María Luisa Méndez y Ricardo Rossi. Los voy a presentar a los dos y luego voy a dar la palabra. ¿Sí? María Luisa Méndez es directora de COES, Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, investigadora principal de la línea de Geografías del Conflicto del COES, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Sociología por la Universidad de Manchester, del Reino Unido, magíster en Estudios Culturales y en Antropología y Desarrollo. Es además investigadora principal del proyecto FONDECIT, Repertorios Culturales, Trayectorias Socioespaciales y Políticas, sobre la fragmentación y conflicto posicional en la clase media alta en Chile, y co-investigadora de comparación espacio-temporal de la participación cultural y el gusto del caso chileno. A cargo del investigador Modesto Gallo, esta investigación.
temas de interés y de investigación incluyen aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social, construcción de pertenencia en barrios urbanos, conflictos urbanos. Y Ricardo Rossi, a mi lado, es doctor en ecología y magíster en filosofía de la University of Connecticut, Estados Unidos, es profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas. Su investigación combina biología y filosofía, focalizado en el vínculo entre el bienestar humano y conservación de la diversidad ecológica, biológica y cultural. Ha acuñado los términos conservación biocultural, homogeneización biocultural y ética biocultural. Estos dos son nuestros destacados presentadores. Vamos a dejar con la palabra entonces en primer lugar a María Luisa. Me sumo nuevamente a las felicitaciones a los autores y autoras y a los editores Andrés, Enrique y Aileen por este extraordinario libro, y agradezco nuevamente la posibilidad de haberlo leído y tener esta ocasión para conversar sobre este libro y algunas ideas que se proponen ahí y que también podrían servir de diálogo, como se dijo previamente, dentro y fuera de la academia. Voy a comentar cómo leo yo el libro. Yo lo veo, me encantó el título, La reinvención de la naturaleza en Patagonia y Zen, y el libro yo lo veo como una reinvención del capitalismo. Bueno, está bien planteado desde el comienzo. Una lectura sobre cómo operan distintos tipos de mecanismos y recursos para esta reinvención del capitalismo verde, en donde el capitalismo ya no es un contrario a la conservación, no son opuestos, sino que más bien se configuran en una nueva alianza para mercantilizar la naturaleza. Esta arquitectura geográfica, como llaman los autores, se sostiene en discursos conservacionistas hegemónicos que refieren a amar lo verde, un deseo, como describen los autores, un deseo por amar lo verde, separando o volviendo a separar naturaleza de humanidad y reproduciendo asimetrías que generan nuevas formas de acumulación. Me parece que es muy interesante y transversal en el libro la forma en que atributos simbólicos, ¿verdad?, la consideración de atributos simbólicos, de valores culturales, está en el centro de esta reinvención del capitalismo verde. Lo mismo respecto de procesos de subjetivación, es decir, de construcción de determinadas subjetividades que encarnarían aquello que es valorado o aquello que es rechazado en esta construcción de este deseo por amar lo verde, ¿verdad? Entonces, creo que el libro es muy interesante, como se mencionaba al comienzo, esta geografía cultural, ¿verdad?, en donde hay una importancia extrema, muy central, del manejo de los atributos simbólicos y culturales como para poder establecer nuevas jerarquías. Pero no solo eso, sino que también estos atributos están encarnados en determinadas subjetividades de las cuales quiero hablar más adelante. Entonces, son estos procesos de subjetivación que son requeridos para construir una idea hegemónica de este lugar como reserva de vida y como también una naturaleza que es cara. Sí, es muy interesante esta lectura, ¿verdad? Una naturaleza que no puede ser barata, ¿verdad?, que tiene que ser cara, que tiene que tener un costo, ¿verdad?, que tiene que ser protegida con una serie de recursos que son demandantes y exigentes. Este deseo entonces de amar lo verde con un sello de cierta exclusividad genera determinados estilos de vida y descansa sobre ciertas experiencias de vivir este espacio, ¿verdad?, estos atributos, esta experiencia verde. Como dicen los autores, un deseo como conjuntos inmundos de un consumidor verde. Eso me parece muy interesante respecto a esta construcción de subjetividades. La naturaleza cara entonces es exclusiva y excluyente y se asienta en una nueva versión de un eco-extractivismo. Entonces,
el argumento del libro, o uno de los argumentos centrales, entonces, es cómo se reinventan este capitalismo, que también tiene una forma extractivista, pero a partir de, digamos, la acumulación de ciertos atributos que están dados por esta naturaleza verde que se reinventa y que se cristaliza en determinadas subjetividades que la encarnan y que asimismo establecen jerarquías respecto de otras. Quería hablar de la estructura del libro, que me parece muy importante. Hay 3 partes en el libro. Una primera parte es sobre imágenes, texto, deseo y espectáculo. Una segunda parte es sobre discursos y representaciones. Y una tercera parte es sobre experiencias y sobre prácticas cotidianas. Entonces el libro va desde una esfera más bien representacional a nivel de las imágenes, después a través de discursos y representaciones en otras esferas, y finalmente llega a la esfera de la vida cotidiana, lo cual lo hace un libro muy interesante de leer también en términos de la narrativa que ofrece, para llegar incluso en el último capítulo a hablar del hogar, de la vida, de la cotidianidad. En la primera parte yo quiero poner ciertos énfasis que me parecieron muy relevantes. Hablan de las redes sociales, por supuesto las redes actuales, y sus engranajes y la forma en que contribuyen a generar esta territorialización, ¿sí? Tiene ahí mucho verbo también, alto uso de Deleuze, como estaba por ahí Andrés, refiriéndose a Deleuze, en esta dinámica de desterritorializar y reterritorializar, ¿sí? Entonces, dice ahí, digamos, muestra la forma en que, sobre todo las redes sociales hoy, juegan un papel muy importante en cuanto vaciar de cierto contenido y llenar de un nuevo contenido este territorio, ¿verdad? Crear en un sentido que le llaman incluso esta autocolonización de la imagen. Sí, que es muy interesante la forma en que turistas pueden ir a tomar fotos, ¿verdad? Contar una historia, mostrar una experiencia y territorializar el espacio a partir de esa construcción de exclusividad. Pero no solo eso, dicen que la importancia de esta operación, ¿verdad? Está fundada en la capacidad que tienen las imágenes de ir contribuyendo a dotar de una cierta legitimidad, de una condición indiscutible de la naturaleza, ¿verdad? Y de esta pluralidad del código verde, ¿sí? Entonces, la imagen, en este caso la imagen texto, como llaman los autores, contribuye, ¿verdad?, a ir estableciendo esta valorización, esta exclusividad del lugar, ¿verdad? Las redes son mediadores de la creación y difusión de imagen del destino, ¿verdad? Los turistas ahí, como decía, son claves. Otra parte de esta sección que me pareció muy interesante es la forma en que se describe que la Patagonia ha sido siempre representada como un territorio moldeable, citando un territorio moldeable a través de un imaginario europeo, ¿sí? Se muestra como lo que hoy representa una reserva de vida, un Edén, ¿verdad? Pero descansa, como dicen los autores y autoras, en una visión hegemónica que ha sido tradicionalmente dominante por esta visión europea, que requiere también construir un lugar donde hay todavía una posibilidad de dotar un nuevo progreso, ¿verdad? Un lugar extremo, lejano, ¿verdad? Indómito, diferente al lugar civilizado, ¿verdad? Racional, pero que también genera un deseo de colonización, de conocimiento, de generación de ciencia, también, que es un tema muy interesante en el texto, ¿verdad? Entonces también va utilizando también una serie de recursos que descansan en este imaginario europeo tradicional. Entonces, me pareció muy interesante cómo el libro muestra que hay un deseo, como dicen los autores, ¿verdad?, en esa construcción de ese imaginario histórico, y que este deseo se va transformando en una cierta disposición, ¿sí? Porque dicen, es una forma, yo interpreto, ¿verdad?, esta disposición será una forma de apreciar aquello que ofrece este territorio, ¿no es cierto? Y la forma de apreciar no todo el mundo la va a tener, ¿verdad?, sino que ciertas subjetividades, ciertos sujetos pueden tenerla, y al tenerla van a tener una cierta jerarquía, una cierta visión que puede valorar la diferencia de otros que no lo logran. En esta sección también se habla de la carretera austral, un capítulo muy interesante, y ahí se muestra como una configuración de un ecosistema híbrido
que contribuye a reproducir el valor exclusivo, agreste, ¿verdad?, indómito del paisaje, pero también esta exhibición de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, muy interesante esa sección sobre la primera, sobre imágenes, texto, deseo y espectáculo. En la segunda sección se habla más sobre unos discursos que han estado tradicionalmente y actualmente disponibles para la apreciación de la naturaleza, ¿sí? Y para esta naturalización de ciertos valores de la Patagonia. Se habla primero del naturalismo como base de un capitalismo extractivista y también un discurso actual más conservacionista que estaría más ligado al desarrollo de este capitalismo verde, y que serían discursos que están normalizados sobre lo que es la vocación del territorio. Entonces, muestran cómo en distintas etapas, ¿verdad?, hay discursos que se van construyendo con una naturalización, con una normalización, sobre lo que el territorio es, debiese ser y cómo debiese ser comprendido. Hasta llegar ahora, en uno de los capítulos muestra, por ejemplo, cómo el turismo se convirtió en un eje de desarrollo y se fue convirtiendo también como un discurso legitimante un poco de conservación. Ahí es muy interesante cómo dialoga esta sección con un capítulo de la tercera sección que habla del nacionalismo paisajístico. Muy interesante también como otro discurso que dialoga con estos que han estado disponibles. Y en la última sección es, como les decía, es una sección más centrada en las experiencias cotidianas, en el hogar, en las formas de reapropiación de los habitantes del propio territorio. ¿Sí? Entonces, pasamos de estas imágenes, texto, ¿verdad?, que están disponibles, que están siendo producidas sobre el territorio, estos discursos tradicionales que provienen del Estado, de la política, de la ciencia, de la economía, etc. Y en una tercera sección se centra más, digamos, la mirada en el habitar, en las formas del habitar, en las formas de construir el sentido del lugar y en las experiencias. Entonces, los capítulos de esta sección ponen más énfasis en la reapropiación espacial, particularmente, por ejemplo, en la frontera. ¿Sí? Se habla de cómo históricamente fueron divididos, ¿verdad?, familias incluso, y cómo en prácticas cotidianas reapropian el espacio, trascienden la frontera, ¿verdad?, la reinterpretan en su cotidianidad. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, hay una mirada mucho más fenomenológica de lo que significa hacer hogar, crear comunidades, tener parientes, ¿verdad?, en un lugar o en el otro, ¿verdad?, generar una identidad común. Entonces, bueno, con esa síntesis quería hacer dos comentarios adicionales que me parece que son muy valiosos del libro y que creo que nos ayudan mucho en términos de la investigación. Yo estoy pensando sobre todo desde el punto de vista de lo que trabajamos nosotros en COIS, yo también trabajo el tema de los conflictos urbanos y territoriales. Primero, creo que el libro tiene, como les decía, esta estructura, ¿verdad?, de imágenes, discursos y prácticas cotidianas, y lo atraviesan una serie de lecturas teóricas que son muy relevantes, ¿sí? Tienen un peso clave, fundamental en el libro. Desde luego está la ecología política, pero también está la teoría de los ensamblajes, hay perspectivas postestructuralistas y también fenomenológicas. Y lo que uno podría pensar es cómo dialogan, ¿verdad?, todas estas orientaciones teóricas en un texto, ¿verdad?, pero el libro lo hace de una forma sumamente interesante porque efectivamente hay una visión central, ¿verdad?, hay algunas tesis que son centrales en el texto que hacen que estas teorías dialoguen de forma muy fluida y muy interesante. Sí, de eso quería hablar un poco en esta última parte de mi intervención. Entonces, en el libro recorren estas perspectivas teóricas, la ecología política, ¿verdad?, la fenomenología, cada uno con sus matices, es cierto, pero para entender de forma crítica y compleja la forma en que se convierte la Patagonia, se construye como reserva de vida, para entender en profundidad, como decía, que esto tiene dimensiones estéticas, morales, éticas, políticas, económicas, culturales, que tienen que ser entendidas en el sentido de estos ensamblajes que se van produciendo. Como decía antes, estas teorías ayudan a entender sobre todo las formas de reterritorializar el espacio, ¿verdad?, de otorgarle ciertos atributos, ciertos contenidos, ¿verdad?, y ciertas subjetividades que ocupan posiciones de mayor valor
respecto de otras, pero siempre hizo una cuestión muy interesante que está en la tesis, que está en la primera página, ¿verdad? Siempre conservando un cierto horizonte aún moderno, ¿sí? Tiene una aspiración aún moderna de un mejor porvenir, ¿sí? Es muy interesante. El libro muestra cómo incluso en esta visión de la Patagonia como reserva de vida, como Edén, como le describen, ¿verdad? Hay todavía una aspiración moderna de encontrar un lugar donde podamos estar mejor, donde esté, que encarne el porvenir, ¿verdad? Que encarne un nuevo comienzo, un nuevo progreso, una forma de naturalizar, de homogeneizar, de hegemonizar el porvenir. Entonces es muy interesante cómo en el entramado de estas perspectivas teóricas, que les decía que no siempre están en diálogo, podemos entender de forma más compleja esta aspiración que se reinventa de una aspiración moderna, ¿verdad? De progreso, pero con un sentido algo diferente. Entonces ahí, bueno, es muy fuerte, yo diría, sobre todo la posición desde una ecología política que busca desnaturalizar la naturaleza, creo que eso le da mucha fuerza al libro en cuanto a construcción social, política, económica, etcétera, como les decía. Y ahí creo que, por supuesto, el libro tiene, y qué bueno saber que hay una serie de otros aportes, porque creo que es un libro que establece un diálogo interdisciplinario que es fundamental, no solo con las ciencias sociales, ¿verdad? La filosofía, las humanidades, ¿verdad? y las ciencias exactas. Aquí me gustaría hacer un punto que creo que es interesante, que podría ser interesante para seguir dialogando a partir del aporte del libro, y es cómo, si bien no usan a Boltanski, que es un autor francés también, que habla como de la regresión del capitalismo, ¿verdad? Es muy interesante cómo el libro muestra la forma en que este capitalismo verde absorbe la crítica, como diría Boltanski, ¿verdad? Absorbe la crítica y busca una justificación para reinventarse, ¿sí? Y creo que sería muy interesante poder, y me hizo pensar mucho en cómo estas mismas dinámicas ocurren a nivel de los conflictos urbanos, por ejemplo, ¿verdad? La forma en que se reinventan ciertos lugares, que se le dan atributos nuevos, ¿verdad? Que se busca regenerar espacios, ¿verdad? Que se busca reconstruir espacios, por ejemplo, con contenidos cívicos, ¿verdad? De encuentro, de espacio público, pero que también pueden estar jugándonos una pasada poco anticipada en el sentido de que se está, digamos, debilitando una cierta crítica, que también es lo que sale aquí en el libro, ¿verdad? En el libro también se habla de cómo hay un cierto ecologismo que se ve debilitado en términos de esta absorción que tiene el capitalismo, la capacidad que tiene de absorber esta crítica y de reinventarla e incluso establecer una nueva jerarquía simbólica respecto a esa crítica, ¿no es cierto? Y aprovecharse un poco de lo que ahí circula. Entonces, me pareció muy interesante también cómo poderlo llevar a un diálogo con esta tradición, ¿verdad?, de sociología pragmática, y cómo pensar en otras esferas donde estas dinámicas ocurren, sobre todo en ciudades o en espacios de regeneración urbana. Y para finalizar, quería referirme a un punto que creo que es muy interesante y que da como yo creo que para seguir trabajando en próximos trabajos, que es sobre la estructura social, ¿verdad? En el libro. El libro es bien interesante porque, como es una revisión histórica también, va mostrando distintas etapas de esta reinvención de la naturaleza en la Patagonia. Y va mostrando también cómo ha cambiado la estructura social a propósito de un modelo económico imperante, pero también a través de cómo hay unas ciertas atribuciones de significado, ¿verdad?, y de posiciones jerárquicas respecto de cada modelo y cada etapa. Y es muy interesante cómo lo que muestra, ¿verdad?, es que en esta etapa del capitalismo verde, ¿verdad?, de esta reserva de vida, se establece una dicotomía entre un sujeto ambiental y un sujeto fronterizo, ¿sí? Y el sujeto ambiental concentra una serie de atributos, ¿verdad?, que lo posicionan en un mejor lugar, ¿verdad?, en esta jerarquía. Es un sujeto que cuida el medio ambiente, un sujeto que ama lo verde, un sujeto que tiene una ética más elaborada, ¿verdad? Un sujeto que entiende el turismo como
parte también de una transición hacia una preservación, una conservación de la naturaleza, pero también, como muestra el texto, es un sujeto que está encarnado en una clase alta o una clase media alta, nacional y global, ¿sí? Entonces, y se posiciona al frente, bueno, a un otro bien distante, ¿verdad? Que es un sujeto fronterizo, estanciero, colono, precario, ¿verdad? Que busca un desarrollo económico donde no había cuidado la naturaleza. Pero lo que quiero enfatizar acá es que me parece que la reconfiguración de la estructura social es brutal acá, porque llega a aparecer un sujeto que encarna una clase alta o media alta global con una condición de recursos materiales y simbólicos que desde luego reconfiguran de una forma muy drástica lo que puede ocurrir en una estructura social local distante, ¿verdad? O que de alguna manera yo pienso tiene una dificultad para insertarse dentro de una estructura social nacional, ¿sí? Entonces, creo que es súper interesante pensar cómo en este caso aparece esta clase alta global cosmopolita, ¿verdad? Este pionero global, ¿verdad? Que encarna el deseo y que tiene los recursos, pero además tiene un atributo ético, versus un otro que está puesto en el libro que es bien fronterizo, ¿verdad? Pero que entre medio también hay una serie de sujetos que pueden estar o no en determinadas posiciones, ¿verdad? Ahí habla, por ejemplo, de distintas generaciones, habla de la generación de los pioneros, la generación de la carretera austral, la generación joven, y cada uno de estos, yo pienso, desde el punto de vista de la estructura social, puede tener una posición más o menos privilegiada, una posición más o menos crítica respecto del capitalismo verde, una posición que también refleja aspiraciones que están, digamos, inmersas, ¿verdad? En estas nociones de progreso o de un futuro un poco más, digamos, más saludable desde el punto de vista de la naturaleza, pero también de las personas. Entonces, creo que es interesante cómo este libro también nos muestra una transformación de la estructura social en el tiempo, pero también nos muestra la configuración de un territorio donde también llega un sujeto que está fuera, que tiene un posicionamiento global y que también puede reconfigurar este lugar y la forma que tengan también de enfrentar distintos tipos de conflictos intraterritoriales, que es una cuestión que está presente. ¿Qué pasa con los quiebres en la comunidad también frente a este tipo de reconfiguración de intereses, etc.? Bueno, eso, yo creo que el libro es tremendamente interesante y que da para una serie de lecturas diversas. Agradezco nuevamente el espacio para poder comentarlo y bueno, los invito y las invito a leerlo, está muy interesante.